Entonces, ahora sí vamos a continuar con esta tercera parte del primer día del curso. Invitamos entonces al doctor Alejandro Calvo Molina. Él ya les habló al inicio, él es el jefe del departamento y tiene una pasantía en la unidad de neurovasculares en España. Entonces, le damos paso al doctor Alejandro Calvo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que dentro de la semiología neurológica es muy importante. Si bien la semiología en neurología ya de por sí es importante, a mí me parece que la semiología neurovascular es quizá más importante todavía, porque es una rama de la neurología en la cual nos enfrentamos mucho, es algo muy frecuente. Y es algo que no solamente se enfrenta el neurólogo, sino cualquier especialidad puede en algún momento enfrentarse a un paciente con un problema cerebrovascular. Es algo que le puede pasar a cualquier paciente hospitalizado en cualquiera de las áreas médicas. Entonces, todo médico en realidad tiene la obligación de saber reconocer cuál es el aspecto clínico de un paciente con un problema cerebrovascular. Entonces, ninguna rama de la medicina está exceptuada de conocer bien cuáles son los aspectos clínicos de un paciente con un problema cerebrovascular. Como dije hace un pocos minutos atrás, en la época en la que vivimos, donde hay tanta tecnología para hacer diagnósticos, la semiología sigue siendo el pilar de nuestro quehacer clínico y es el es el núcleo principal de los diagnósticos, a pesar de todo el bagaje tecnológico que tenemos para hacer estos procedimientos de diagnóstico. Y es más, la tecnología ha hecho vernos que justamente la parte semiológica es lo que debe comandar el proceso del diagnóstico, ¿no? He querido traerles este pequeño esquema en el que trato de justamente hacerles ver por qué la semiología es tan importante en el diagnóstico de un paciente. Como pueden ver ahí, el punto de partida siempre para hacer un diagnóstico debe ser la necesidad de atención de una persona. Digo esto porque muchas veces en nuestros tiempos se ve un poco el punto de partida de un proceso de atención ya no es tanto la necesidad de una persona, es decir, los síntomas de una persona, sino es el resultado de una prueba auxiliar. Por ejemplo, en la actualidad en neurología se ve con cierta frecuencia, hay pacientes a los cuales se les realiza una resonancia magnética de encéfalo por algún motivo X, por ejemplo, un traumatismo, y se les encuentra en esa resonancia microisquemias. Y al paciente, por esas microisquemias, se le indica que vaya al neurólogo, ¿verdad? Eso ha pasado, seguramente a varios de aquí, si están dentro del campo de la neurología, les ha pasado. Y el neurólogo se enfrenta a esa atención, a un paciente que está llegando porque en su resonancia le han encontrado microisquemias. El paciente no tiene síntomas neurológicos, ha llegado por su resonancia. Entonces, ese paciente está yendo por un resultado de un examen y surge la pregunta: ¿a este paciente con microisquemias le debo dar alguna prevención secundaria? ¿Le debo dar aspirina, clopidogrel, atorvastatina? Esa es una pregunta interesante, es una pregunta que deberíamos plantearnos y la respuesta quizás no es sencilla, pero una forma de ver el problema es ¿qué pasaba cuando no existía la resonancia? Cuando no existía la resonancia y solo existía la tomografía, no era posible saber que existían esas microisquemias.
Otra forma de ver el problema es de acá a 100 años, cuando exista un método más sensible que la resonancia, quizás nosotros vamos a ver lesiones de ese tipo desde los 20 años quizá. Y vamos a darle a las personas de 20 años aspirina, clopidogrel, atorvastatina. Entonces lo que está cambiando no es el paciente, lo que está cambiando es el método de observación, el examen auxiliar. Entonces nosotros estamos tratando los exámenes auxiliares, estamos tratando personas. Y es por eso que es tan importante concentrarnos en la semiología, concentrarnos en el aspecto clínico y valorar qué es lo que estamos nosotros tratando, qué es lo que nosotros queremos mejorar. La salud de la persona depende de qué, de un examen auxiliar o depende de su aspecto emocional, de sus creencias, de sus expectativas, qué es lo que nosotros tratamos en las personas. Eso es lo que debemos nosotros considerar y la semiología está inmersa en ese aspecto. Cuando una persona tiene una necesidad de atención porque tiene alguna molestia o tiene alguna duda de su salud, va y acude a una consulta médica. En esa consulta médica se realiza un acto médico, que es la interacción entre el paciente y el profesional de la salud, en este caso un médico, que se da en un lugar y tiempo específicos, porque el acto médico tiene un lugar y un tiempo específico. No es lo mismo hacer una atención en Lima que hacer una atención en un lugar rural. Y en ese acto médico es que sale a la luz los aspectos semiológicos de la atención. Ese aspecto semiológico es los síntomas del paciente y la exploración física que le vamos a hacer. Vamos a hacer una entrevista que es la anamnesis y vamos a explorarlo físicamente. En la anamnesis vamos a obtener los datos subjetivos del paciente, es lo que nos va a contar. Esa narrativa está desde luego matizada por su subjetividad, por su aspecto emocional, cómo vive el paciente sus síntomas. Y en el examen físico nosotros, de manera ya objetiva, vamos a contrastar lo que el paciente nos cuenta con lo que nosotros vamos a ver en el paciente. De estos datos anamnésicos y de examen físico, de esta semiología, vamos a obtener algunos datos que nosotros tenemos que acostumbrarnos a sistematizarlos en nuestro pensamiento médico, en nuestra lógica médica. Vamos a obtener de la anamnesis una forma de inicio, un tiempo de enfermedad y un curso de la enfermedad. Asimismo, de la anamnesis vamos a obtener un síntoma principal. Muchas veces no es fácil obtener por anamnesis estos datos, no es fácil obtener la forma de inicio, o el tiempo de enfermedad, o el curso, o el síntoma principal, por diferentes factores. Pero el esfuerzo y el entrenamiento está en hacer una buena anamnesis, porque de una buena anamnesis vamos a obtener buenos datos para poder hacer el diagnóstico y no entrar en una serie de exámenes innecesarios. Del examen físico vamos a encontrar la localización del problema, de tal manera que finalmente vamos a encontrar un patrón temporal y espacial de la enfermedad, que es el objetivo final de la exploración anamnésica, el final de la semiología que estamos haciendo con el paciente. Con el patrón temporal y el patrón espacial es que vamos a obtener un síndrome, y con ese síndrome vamos a obtener presunciones diagnósticas nosológicas. Imaginemos una persona que tiene una migraña crónica, una migraña desde los 16 años, en una persona que ahora tiene 50, una migraña que era una cefalea micraniana con compromiso ocular que en ocasiones le llevaba al vómito, y durante muchos años estuvo así, y con regularidad tiene consultas en neurología, le recetaban sus medicamentos, ocasionalmente viene la emergencia para que le dé medicamentos endovenosos, y de pronto comienza a tener un dolor de cabeza que ya no guarda exactamente ese patrón. Es un dolor que ya es más occipital, ya no guarda una relación tan espaciada, sino que se hace poco a poco más constante, llega a ser un poco ascendente, es decir, sus características semiológicas difieren de lo que era lo habitual. Es ahí cuando el médico, en la evaluación clínica que le hace en consultorio, tiene que tener la suficiente capacidad de encontrar ese cambio
para poder decir el patrón temporal de esta enfermedad ya no es el de una cefalea crónica, como era su migraña, sino es una cefalea subaguda. Y el patrón espacial también ha cambiado, ya no es una cefalea micraniana, es una cefalea posterior. Entonces ya no es una cefalea crónica, migrañosa, ahora es una cefalea subaguda, con otra localización. Lógicamente, para poder hacer ese ejercicio anamnésico hay que tener tiempo con el paciente. Uno no puede hacer eso en 10, 15 minutos, uno tiene que tener el suficiente tiempo. Pero de esa evaluación en el consultorio deriva que hagamos un buen diagnóstico presuntivo nosológico que va a llevar a la sospecha principal, que en ese caso sería una cefalea de novo, probablemente secundaria, y un diagnóstico secundario que podría ser una migraña, seguiría siendo la migraña, pero ya elaboraríamos un plan de diagnóstico un poco diferente al de darle los medicamentos que usualmente se le dan para la migraña, y llevaríamos a los exámenes auxiliares con una presunción diagnóstica bien elaborada. Entonces, la semiología es fundamental para el quehacer médico. Nosotros necesitamos tener tiempo y dedicarle paciencia a esta parte del quehacer médico para poder tener un buen plan de trabajo. En lo que respecta a la parte vascular, en neurología el patrón temporal y espacial de los síndromes neurovasculares son muy característicos, como muchos de ustedes ya saben. El patrón temporal de los síndromes neurovasculares son de un inicio agudo, generalmente de un inicio brusco, es decir, el problema de salud, el síntoma comienza de una forma repentina, de un momento a otro. La mayoría de las veces ese inicio brusco se da en el transcurso de pocos minutos. Muchas veces son al despertar, el paciente se va a dormir sin síntomas y cuando despierta el día siguiente ya amanece con los síntomas respectivos. Más raramente los síntomas son graduales en minutos o en pocas horas, sobre todo cuando son problemas cerebrovasculares de la fosa posterior, de la circulación posterior. Y es importante también mencionar que cuando estamos hablando de síndromes vasculares, nos estamos refiriendo específicamente a los eventos isquémicos. Aquí no estamos mencionando a las hemorragias cerebrales. Cuando hablamos de síndrome neurovascular, estamos hablando de los eventos isquémicos. ¿Por qué? Porque aquí la topografía, el patrón espacial que mencionamos es el de un territorio vascular. La peculiaridad de los síndromes vasculares o neurovasculares es que el patrón espacial es el de un territorio vascular, es decir, el territorio que corresponde a una arteria cerebral. Por ejemplo, esta presentación es breve, así que es el último esfuerzo, por favor. Respecto a lo que es la topografía en el síndrome neurovascular, lo que les estaba comentando, por ejemplo, en esta imagen es una resonancia de encéfalo y solamente con ver la imagen uno ya podría darse cuenta que esto es una zona isquémica, ¿verdad? Porque uno reconoce que esta imagen pertenece a un territorio vascular. Es decir, una de las características de los síndromes neurovasculares es la topografía. La topografía pertenece a un territorio vascular. Este obviamente es el territorio de la arteria cerebral posterior. Entonces, como decía, el síndrome neurovascular se caracteriza por dos parámetros. Uno es su patrón temporal, que es un patrón de inicio agudo, es decir, dentro del agudo o brusco o gradual en pocas horas o del despertar, y un patrón espacial que es correspondiente a un territorio vascular. Ahora vamos a describir los principales síndromes vasculares de las principales ramas del sistema nervioso. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media tiene dos divisiones principales, una división superior o anterior y una inferior o posterior. Dependiendo cuál es la rama que esté obstruida, va a dar diferentes síntomas. Por ejemplo, si se obstruye la rama superior,
Si se obstruye la rama superior, como se ve en la imagen, vamos a tener síntomas correspondientes a la área anterior del encéfalo principalmente. Ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, lo que va a suceder es una hemiparesia contralateral no proporcional. No proporcional significa que la debilidad entre la extremidad superior e inferior no es de la misma intensidad, ¿verdad? Y eso es así porque en la corteza encefálica hay una distribución, ¿no?, somatotópica, en la cual en la parte anterior sobre todo está la parte facio-braquial y en la parte más posterior está la parte crural, ¿verdad? Entonces, al afectarse la rama superior, sobre todo la debilidad es facio-braquial. A eso llamamos no proporcional, porque menos se compromete el miembro inferior. De la misma forma, hay una hemihipoestesia facio-braquial contralateral y podría haber una desviación de la mirada hacia el lado icilateral. Eso es algo que se da en este síndrome, ya sea derecho o izquierdo, pero si el lado comprometido es el lado izquierdo, donde suele estar el área del lenguaje, se va a dar una fascia de Broca, que es una fascia de expresión, ¿verdad? El paciente tiene dificultades para expresar el lenguaje, para repetir el lenguaje, pero puede comprenderlo. Y si el compromiso está en el lado no dominante, que generalmente es el derecho, va a haber una anosognosia, es decir, una dificultad del paciente para poder comprender o darse cuenta de los defectos que tiene, y una aprosodia, que es la dificultad para emitir o comprender la prosodia del lado. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que tiene una hemiparesia, por ejemplo, del lado izquierdo, asociado a que tiene una anosognosia, es decir, el paciente no puede caminar, pero el paciente piensa que sí puede hacerlo, intenta caminar porque no es consciente de su defecto, y al mismo tiempo tiene una hipoestesia del lado izquierdo también, entonces nosotros podríamos pensar que ese paciente tiene un infarto cerebral de la arteria cerebral media derecha de la rama superior, en ausencia de hemianopsia. Es una posibilidad. Entonces, a ese rango de posibilidad topográfica deberíamos llegar, obviamente, en una persona que el déficit ha comenzado de una forma aguda. En la rama inferior sucedería algo similar, solo que ya no habría la hemiparesia contralateral. Es más probable que ese paciente tenga hemianopsia, porque en la parte posterior del encéfalo están más las áreas visuales. Entonces es más probable que el paciente tenga una hemianopsia homónima contralateral, y si se sigue presentando la hemihipoestesia. Si es en el lado izquierdo, vamos a tener una fascia de Wernicke, y si es en el lado derecho, vamos a obtener una confusión. Sin embargo, es probable que se obstruya ya no la rama superior o la inferior por separado, sino que se obstruya la rama más proximal, la rama común. A su vez, la rama común podría obstruirse distal o proximal de la emergencia, ¿no?, de las arterias lentículo-estriadas, que son las arterias que ustedes pueden ver ahí, que están emergiendo y que se van hacia la parte profunda del encéfalo. Si nosotros tenemos que esa oclusión es distal al nacimiento de esas ramas lentículo-estriadas, es decir, las lentículo-estriadas están conservadas, lo que vamos a obtener es el síndrome que se ve aquí, es decir, los síntomas de la rama superior e inferior: una hemiparesia contralateral no proporcional, una hemihipoestesia facio-braquial contralateral, una desviación de la mirada, una hemianopsia, es la combinación de los dos previos, ¿verdad? Algo muy importante también es de que en estos infartos de la circulación anterior, la conciencia, el nivel de conciencia, el nivel de despertar no se afecta, porque el nivel de conciencia está estructurado en otras áreas, ¿verdad? Está estructurado en el tronco encefálico, en el sistema reticular ascendente. Entonces, en un infarto de circulación anterior, por más extenso que sea, el nivel de despertar no tiene por qué afectarse. Si se afecta, sería seguro por alguna otra complicación, si el paciente hace alguna sepsis, si hay algún trastorno metabólico, o por último, si la compresión y el efecto de masa hemisférico está afectando al tronco, pero no solo por el compromiso del infarto hemisférico, del infarto del territorio anterior de la cerebral media, porque ahí no hay compromiso a nivel conciencia, porque eso está sistematizado en otra parte del cerebro.
por más extenso que sea ese infarto. Cuando se compromete el tronco común, pero a nivel proximal al área de la emergencia de las arterias lentículo-estriadas, se va a afectar lo que es sobre todo la cápsula interna, ¿no? La cápsula interna, como ustedes saben, es un área donde están muy concatenadas, muy estrechas, muy juntas, casi todas las vías corticales. Es un área pequeña donde viajan muchas de las estructuras de los haces corticales, sensitivos, motores, etc. Entonces, una lesión de esa zona va a comprometer de manera seria todas estas vías. Las arterias lentículo-estriadas irrigan esta zona. Entonces, al haber un compromiso de las arterias lentículo-estriadas, va a haber un compromiso de todas estas vías. De tal manera que cuando nosotros tenemos un infarto de la zona proximal de la arteria cerebral media y compromete a las arterias lentículo-estriadas, vamos a obtener lo mismo que la parte distal del tronco de la cerebral media, pero la diferencia, y esa es la manera en que uno puede diferenciar un compromiso proximal o distal de las arterias lentículo-estriadas, la diferencia es que la hemiparesia en este caso es proporcional. ¿Por qué es proporcional? Porque en este caso se ha afectado las arterias lentículo-estriadas que van hacia la cápsula interna, donde la afectación motora sí es proporcional, porque se afectan todas las vías motoras que van hacia la parte del movimiento, ¿verdad? Entonces la forma de diferenciar una afectación del tronco común proximal a las arterias lentículo-estriadas o distal es por la hemiparesia proporcional. Ahora, el síndrome neurovascular se ve afectado por diferentes factores. No siempre se cumple que la obstrucción de una determinada arteria va a conllevar a un síndrome neurovascular específico. Eso no siempre se da. Hay muchos factores que intervienen en su expresión. Por ejemplo, no todos los tejidos cerebrales son susceptibles de la misma manera a la isquemia. Hay algunos tejidos que tienen más resistencia. Asimismo, hay partes del encéfalo que reciben doble irrigación. Dos arterias irrigan a una parte del cerebro, por lo tanto los hace más resistentes a la isquemia. Otro factor es la presencia de colaterales. Algunas personas tienen las colaterales viables y por lo tanto van a tener más resistencia a la obstrucción de alguna arteria. El estado previo del encéfalo, eso es muy importante. No es lo mismo que ocurra un infarto en una persona con un encéfalo previamente sano a que ocurra la misma isquemia en una persona que tiene un infarto en un encéfalo con un cerebro previamente muy dañado. Ahí ocurre lo que seguramente muchos conocen, el concepto del infarto estratégico. Un pequeño infarto lacunar puede generar una clínica muy espectacular, digamos, en un estado de coma, una hemianopsia, en un infarto lacunar, donde debería producirse un síndrome lacunar, se produce un infarto muy llamativo, ¿no? O una expresión clínica muy llamativa. Eso es porque el estado previo del encéfalo, de alguna manera, también va a condicionar la expresión clínica de un síndrome vascular. Y desde luego las variantes anatómicas. Hay muchas variantes anatómicas que van a condicionar que un infarto no se exprese como uno esperaría que se exprese. Este caso, por ejemplo, es el caso de un paciente que estuvo con nosotros, que tenía una tomografía previa, un daño previo, que es la imagen de la tomografía que se ve en el lado derecho, y se presentó con una afasia transcortical motora cuando llegó con nosotros. Sin embargo, lo que había tenido era un pequeño infarto lacunar. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, en el cual una lesión que debería tener una manifestación clínica determinada se está expresando de otra manera. Y eso es por el estado previo del encéfalo. Seguro si hacemos una resonancia a este paciente vamos a ver lesiones a nivel de la sustancia blanca que están condicionando en el lado izquierdo que ese pequeño infarto lacunar genere
una manifestación teóricamente cortical. Es uno de los factores que puede influir en la expresión de un síndrome vascular. Pasando a la parte anterior, tenemos la arteria cerebral anterior, estas son sus principales ramas. Y respecto al síndrome de la arteria cerebral anterior, lo más importante, creo yo, es que la debilidad en estos casos, la hemiparesia, a diferencia de la arteria cerebral media, la hemiparesia es de predominio crural, es decir, el miembro inferior. Y que puede haber algunos síndromes de desconexión del cuerpo calloso. Cuando el lado izquierdo es el afectado, puede haber una fascia transcortical motora, y cuando hay compromiso del lado derecho, puede haber una negligencia espacial. Negligencia espacial se refiere a que el paciente no presta atención al lado contralateral a la lesión. Pueden presentarse estímulos por ese lado que está afectado y la persona va a ignorar esos estímulos que se presenten por ese lado. Eso es diferente a la anosognosia. En la anosognosia la persona niega la presencia de alteraciones. Si yo tengo una hemiparesia derecha, la persona va con anosognosia, bueno, tendría que ser una hemiparesia izquierda, perdón. La persona con anosognosia niega que tenga ese déficit. O una persona con anosognosia visual, o un síndrome de Anton, que es un síndrome muy conocido en el cual la persona tiene una ceguera cortical y tiene una anosognosia visual, niega que no vea. Confabula, hace fabulaciones de su visión, pero la persona realmente no está viendo, pero su anosognosia hace que fabule visiones, que haga como si sí estuviera viendo, pero eso es diferente a la negligencia. En la negligencia la persona lo que tiene es que está obviando el espacio donde no puede prestar atención. Si una persona se le acerca y le habla por el lado donde tiene la negligencia, no puede prestar atención a ese lado donde se le presenta el estímulo. Estos problemas son importantes sobre todo para la rehabilitación del paciente, porque el paciente con estos problemas tiene muchas dificultades para poder plantearse metas de recuperación, porque el paciente tiene que en cierta forma ser consciente de su problema para poder tener la capacidad y darse la meta de recuperación, ¿no? Otro factor que, como ya mencioné, influye en la expresión de un síndrome vascular son las variantes anatómicas. Esta es la imagen de un paciente que tuvo de forma sincrónica un infarto de las dos arterias cerebrales anteriores, ¿no? Como sabemos, no es raro que la arteria cerebral anterior nazca, ambas arterias cerebrales anteriores, de un tronco común, en vez de que sea cada una de un lado de la arteria carótida, sino que puede ser que ambas nazcan de un lado. Entonces, en este caso, el paciente se presentó con una paraparesia, un cuadro que puede ser por una mielopatía, es lo más frecuente. Sin embargo, este paciente tenía un infarto de las dos arterias cerebrales anteriores. Entonces, este paciente se presentó con algo diferente a lo que uno esperaría para un síndrome neurovascular. Lo único en este caso, por ejemplo, es que el cuadro fue de inicio brusco, ¿no? El patrón temporal se respetó, pero la topografía espacial fue lo que no estaba muy acorde. También podría suceder que la oclusión ya no se dé ni siquiera en el tronco común de la cerebral media ni en el cerebral anterior, sino de una forma más proximal, es decir, en la carótida. En este caso se infartaría toda la cerebral media y toda la cerebral anterior, casi medio cerebro, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería un cuadro mucho más florido desde el punto de vista sintomático. Se daría una hemiplejía contralateral proporcional, una hemipoestesia contralateral, una desviación de la mirada, una hemianopsia homónima, un síndrome de liberación prefrontal, y si es el lado izquierdo, una fascia global, y si es el lado derecho, una heminegligencia, pero siempre conservando el nivel de conciencia, porque eso no tiene nada que ver con esta área. Sin embargo, hay factores, como les comenté, que pueden modificar esta expresión, que hay que tener presente. Estas son las imágenes de un paciente que no hace mucho estuvo con nosotros, donde se puede apreciar en la angiografía que
que hay una amputación de la arteria carótida interna a nivel superior, hay una amputación aparentemente por una disección de la arteria carótida, y a pesar de esa disección, el infarto que se ve es mínimo. Esa es la resonancia, el flare y la difusión, y solamente se ve una pequeña área comprometida a nivel de lo que parece ser un área frontera. ¿Por qué una persona que tiene una oclusión de la carótida no hace un infarto masivo como he mostrado en el dibujo previo? Debería estar infartado todo, ¿verdad? Como en el lado de la figura que está comprometido al lado izquierdo. Pero eso no ha ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué no sucedió? Entonces, en la angiografía que se le hace, se ve, al colocar el contraste en la carótida derecha, se ve claramente que hay una colateral que está yendo por la cerebral anterior, y a través de esa colateral está llevando la sangre hacia la arteria cerebral media contralateral. Entonces, por la carótida interna del lado derecho estaba llevando la circulación a ambos lados. Entonces, la presencia de colaterales es otro de los factores que pueden modificar la presencia de un síndrome neurovascular, ¿no? Los síndromes talámicos, los síndromes vasculares talámicos también es algo que es muy importante que conozcan. El tálamo es una estructura muy compleja y que tiene una irrigación también muy compleja. Es difícil poder sistematizar los síndromes talámicos porque no siempre se cumple lo que uno piensa que podría suceder. Sin embargo, es importante que intentemos, en la medida de lo posible, practicar y ver en los pacientes cuándo es que un síndrome talámico se está dando en función a su irrigación. En general, podríamos dividir el tálamo en 3 territorios vasculares. Uno es el polo anterior, la parte anterior que depende de la arteria polar o tuberotalámica, y luego hay un territorio medial y otro lateral. El medial corresponde a las paramedianas o tálamos perforantes, y el lateral las arterias inferolaterales o tálamos geniculadas. Son 3 territorios generalmente que se deberían sistematizar de una forma quizás didáctica en el territorio talámico. Y eso se debería tratar de sistematizar así porque las manifestaciones clínicas, es decir, los síndromes vasculares en esas 3 áreas que dependen de 3 arterias, suelen ser un poco diferentes. Por ejemplo, en la arteria polar o tuberotalámica, que es la parte más anterior, lo que suele haber sobre todo es un cuadro confusional y un cuadro de trastorno del nivel de conciencia. Como podemos ver, a este nivel ya no es circulación anterior, ya es circulación posterior, ya comenzamos a ver problemas de nivel de conciencia, lo que no estábamos viendo en la circulación anterior. Aquí, estos cuadros confusionales no suelen dar focalización, porque como nosotros conocemos, y lo que es muy común es que cuando uno tiene un déficit focal agudo, es decir, una focalización, una hemiparesia, una hemiataxia, una hemianopsia, que son síntomas focales, eso es lo que nosotros solemos relacionar con un ACV, pero en los problemas talámicos no suele haber focalización. Lo que suele haber más es cuadros de nivel de conciencia o cuadros confusionales, que son cuadros que inmediatamente nosotros los relacionamos con algo más general, es decir, con un cuadro sincopal o con un cuadro convulsivo, no con algo focal. Entonces, pero hay que tener en cuenta que en los problemas talámicos puede haber cuadros teóricamente no focales. Y la clave en estos casos es darse cuenta el inicio de la enfermedad, que es, como se comentó, algo brusco o algo que se ha desarrollado de forma gradual en pocas horas. Entonces, cuando el infarto es de la arteria polar, como se puede ver en la imagen de resonancia, la parte anterior del tálamo, ahí lo que sobre todo hay es un cuadro confusional o algún trastorno del nivel de conciencia. Cuando la arteria paramediana es la que está afectada, puede darse síntomas que en realidad son parecidos, pero aquí en este caso también se
agrega una afasia, que es una afasia talámica, afasia entre comillas, que se llama afasia adinámica. Es una afasia en la cual la persona no tiene iniciativa para hablar, está como mutista, hay que forzarlo a hablar, ¿no? Y también de la misma manera hay un cuadro apático parecido a un cuadro demencial. Cuando se afecta la arteria paramediana, es frecuente que esta arteria tenga una variante anatómica en la cual se dé un infarto bilateral, como que se muestra en el lado izquierdo, y en este caso el cuadro es mucho más florido, hay un trastorno de conciencia mucho más prolongado, una hipersomnolencia, incluso algunos de estos pacientes pueden en esta recuperación llegar a una demencia talámica. La arteria inferolateral o tálamo geniculada es la que está más hacia el lado lateral, como se ve en la imagen, y esta sí es la que presenta el cuadro típico sensitivo del tálamo, en el cual hay una hemihipoestesia contralateral, puede haber un poco de dolor neuropático, y por su cercanía a la zona de la cápsula interna no es raro que dé una hemiparesia leve transitoria, sobre todo parece atribuible al edema circundante. En la arteria cerebral posterior, el cuadro sobre todo es visual, la mayoría de las veces también se puede dar una hemiparesia transitoria contralateral, pero sobre todo el problema es visual. La hemianopsia o una cuadrantanopsia, pero también puede haber algunos cuadros neurocognitivos asociados a la parte visual. Por ejemplo, en el lado izquierdo puede haber una afasia transcortical sensitiva, puede haber una alexia sin agrafia, es decir, la persona escribe y lo que escribe ya no lo puede leer, o puede haber una agnosia visual. La agnosia visual es que a la persona se le muestra un objeto, por ejemplo, un libro se le muestra y la persona viéndolo no lo puede reconocer, no sabe identificar que es un libro, pero si la persona se acerca y lo agarra y lo coge, ya sabe que es un libro. O si le preguntan qué sirve para tener información y poner en una biblioteca, por ejemplo, ¿no? La persona escucha esa pregunta y dice, un libro, pero visualmente no lo puede reconocer, es una agnosia visual, ¿no? Eso es en las lesiones del lado izquierdo. Una apraxia de construcción, una negligencia visual y una amnesia visual se darían sobre todo en lesiones del lado derecho. Es decir, en un infarto del territorio de la arteria cerebral posterior se van a dar problemas visuales, pero no solo problemas visuales en el sentido de la pérdida de la capacidad visual, sino también hay manifestaciones neurocognitivas en relación a esta pérdida, sobre todo cuando el área visual primaria no se afecta, sino las secundarias. Pasando al área vértebro-basilar, acá es importante conocer la irrigación. En general, en el área vértebro-basilar nosotros tenemos a la arteria basilar, ¿no?, que es la que comanda toda la irrigación del tronco, y tenemos diferentes arterias perforantes. Se podría dividir esta circulación en tres grupos. Uno es la zona medial, que ahí está de anaranjado, que son las arterias medianas, son arterias que profundizan en el tronco. Y luego hay unas arterias que bordean por la parte externa al tronco y de la cual salen otras arterias perforantes, ¿no? Las arterias circunferenciales largas son las que bordean y de ahí salen unas arterias perforantes. Entonces, de esta manera se pueden dividir tres territorios vasculares del sistema de las perforantes de la arteria basilar. Y es importante porque, dependiendo cuál de estos territorios vasculares del tronco cerebral se afecte, es que vamos a tener determinadas manifestaciones clínicas. Y para esto sí hay que saber bastante anatomía. Ahí tenemos tres imágenes del tronco encefálico, del bulbo, el puente y el mesencéfalo. Hay muchas estructuras acá, pero digamos que la más relevante desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas son las que se muestran ahí. Algo importante es que en la parte anterior o superior, si queremos en las gráficas, suele estar la parte motora, ¿no?, la parte que tiene que ver con el movimiento, es decir, el haz córtico espinal.
¿verdad? El haz córtico espinal, el que genera el movimiento voluntario. En la parte superior generalmente está ese. El haz espinotalámico o los haces espinotalámico lateral y anterior que tienen que ver con la sensibilidad, eso suele estar más medial y más lateral, generalmente, dependiendo del área. Eso es importante tenerlo en mente porque según qué área se infarte es que vamos a tener una expresión motora o sensitiva. Otra cosa en general que deberíamos saber es que en cada área hay un núcleo importante. Hay un núcleo importante, por ejemplo, en el mesencéfalo, el tercer nervio craneal es muy importante. Está el núcleo del tercero y están las vías. Entonces es difícil que una lesión del mesencéfalo no produzca una alteración del tercer nervio craneal, es difícil. Asimismo, en el bulbo suelen estar las vías simpático-descendentes. De la misma forma, una lesión del bulbo difícilmente va a dejar pasar por alto una manifestación de esa vía. Y en el puente está el séptimo nervio craneal que tiene que ver con el facial. Y también están las vías que interconectan los movimientos oculares. Por eso es que ahí tenemos a los síndromes de desconexión de los movimientos oculares, ¿no? El síndrome de la 1,5, etc. Esa parte anatómica es importante tenerla en mente, ¿no? Yo diría que es bueno tener un apunte donde esté esto, porque de esto se derivan los síntomas, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta al infarto de las ramas paramedianas, ¿no? Ahí tenemos el encéfalo, el puente y el bulbo. El infarto de las arterias paramedianas va a dar compromiso generalmente motor y sensitivo. Entonces, en el mesencéfalo, ¿qué vamos a obtener? Manifestaciones de tercer nervio craneal y trastornos sobre todo de la sensibilidad. ¿Por qué? Vamos a regresarlo acá. Porque ustedes pueden ver en el mesencéfalo la zona de la vía córtico-espinal está lateralizada, no está tanto en la parte medial que se afecta en los infartos paramediales. Por eso es que en el mesencéfalo generalmente no hay debilidad, no hay hemiparesia. Entonces un infarto del mesencéfalo no suele dar compromiso motor en lo habitual, pero sí suele dar un importante compromiso del área del tercer nervio craneal. Muchas veces la miastenia, las paresias de otro tipo se confunden con el infarto a nivel de mesencéfalo. Ya ha pasado. Pacientes que vienen con tosis bilateral y se considera que podría ser una miastenia u otra enfermedad neuromuscular y termina siendo infarto del mesencéfalo. Entonces hay que tener en mente dentro de la semiología que eso puede ser por eso. ¿Y qué nos va a marcar la pauta? La forma de inicio. Porque hemos dicho, el síndrome neurovascular tiene dos cosas: la forma de inicio brusca y la topografía. Entonces tenemos una caída bilateral de los párpados, de repente un compromiso pupilar y tenemos una forma de inicio brusca. Entonces eso va a orientar más a un infarto del mesencéfalo, ¿verdad? En el puente y en el bulbo, ahí sí vamos a tener debilidad, porque tenemos las vías piramidales más hacia la parte central. Y también vamos a tener trastornos sensitivos, ¿no? En todos estos casos suele haber una disartria y una disfagia prominente, ¿no? Y en las ramas circunferenciales, que son laterales, va a haber más que todo un cuadro de un compromiso sensitivo. La parte motora generalmente está a salvo porque está en otras áreas, ¿no? Más hay un compromiso de una hemihipoestesia contralateral. En el síndrome vulvar lateral, que es muy conocido, se da el síndrome de Wallenberg, ¿no? Que tiene un compromiso de un componente de síndrome de Horner, una hemihipoestesia contralateral. También hay ipsilateral, un compromiso facial de la sensibilidad. Allí, pues eso es un síndrome con nombre propio, que seguramente lo conocen. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, acá este es el síndrome de enclaustramiento, también que muchos lo conocen, es cuando se da un infarto bilateral de la zona anterior del puente.
cuando sucede esto, se compromete todo lo que es la vía motora, pero no se compromete la vía reticular ascendente, que tiene que ver con la conciencia. Entonces, en este caso, el paciente no entra a un estado de coma, pero sí pierde la movilidad de todo el cuerpo. Solamente se preserva el movimiento ocular vertical. Por eso es que cuando nosotros examinamos a un paciente teóricamente en estado de coma, siempre tenemos que evaluar los movimientos verticales, ¿no? Uno manualmente le abre los ojos al paciente y le pide con voz fuerte que mire hacia arriba o hacia abajo, y tiene que ver que el paciente, si el paciente puede hacer ese movimiento de forma voluntaria, ¿no? Y ya para acabar, las arterias cerebelosas, sabemos que tenemos 3 arterias cerebelosas: la pica, que es la posterior inferior, la aica, que es la anterior inferior, y la superior. Cada una de ellas irriga el cerebelo en una determinada parte, y las manifestaciones del cerebelo como parte clínica son invariables en cualquiera de las 3. En cualquiera de las 3 va a dar un síndrome de una hemiataxia, ¿verdad? Una hemiataxia. Lo que va a variar en cada una de estas arterias es que irrigan del tronco cada una, porque estas arterias tienen ramas que van hacia el tronco. La pica da una rama que va al bulbo, la aica da una rama que va al puente, y la superior da una rama que va al mesencéfalo. El detalle es que estas ramas que van a cada una de estas áreas tienen doble irrigación, es decir, la rama de la arteria posterior inferior que va al bulbo, esa área tiene otra rama de la arteria basilar que también le irriga, tiene doble irrigación. Por eso es que no siempre se da el infarto en estas áreas. Pero como puede ser que esa doble irrigación no esté competente, no es raro que la pica dé un infarto cerebeloso y bulbar. Entonces la pica puede dar un infarto cerebeloso y también un infarto del bulbo, y se da un síndrome de Horn. O la aica puede dar un infarto cerebelo y también da un infarto de la arteria auditiva, que depende de la aica, y da una hipacusia. Y la superior, de la misma forma, puede dar un infarto cerebeloso y también da un problema del área facial. Entonces, esas son las manifestaciones de los síndromes cerebelosos que les decía. En la pica puede haber un Wallenberg, en la aica puede haber un problema facial o puede haber hipacusia, y en la superior puede haber una paresia del cuarto nervio craneal. En todos los casos también, las 3 ramas cerebelosas van hacia el área sensitiva, hacia el haz tálamo cortical, ¿no? Entonces, espinotalámico. Entonces, suele haber también una hemiataxia ipsilateral de la lesión y un déficit termoalgésico contralateral. Entonces, cuando ustedes están en un paciente en el que se sospecha un infarto de una rama o una arteria cerebelosa, aparte de la ataxia que se le va a encontrar, la dismetría que se le va a encontrar en el área comprometida, hay que evaluar la sensibilidad del lado contralateral, porque es muy frecuente, aunque no se examina mucho, pero es muy frecuente que se encuentre una hipoestesia del otro lado, ¿no? Y esa hipoestesia marcaría también un territorio vascular, porque otras lesiones como un absceso, un tumor, un traumatismo en el cerebelo no tendría por qué dar una hipoestesia en el otro lado. Lo que sí hace un infarto cerebral, porque el infarto cerebral depende de un territorio vascular que sí va una rama hacia el área correspondiente del tronco, que tiene que ver con la vía espinotalámica, ¿no? Entonces es parte del territorio vascular. Eso más el inicio del patrón temporal es lo que marca el síndrome neurovascular. Bien, eso es lo que les quería comentar.